Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chacra TV Noticias. Gracias por haber estado junto a nosotros a lo largo de toda la jornada, acompañándonos con nuestra programación, haciéndonos llegar la información que habitualmente ustedes nos acercan. Vamos a comenzar con esta edición de noticias con algunos de los temas importantes. Los precios de los agroalimentos del productor al consumidor se multiplicaron por 3.4 veces en marzo, según el índice de precios en origen y destino, IPOD, elaborado por el sector de economías regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En marzo, los precios de los agroalimentos se multiplicaron 3.4 veces del campo, que es el origen, a la góndola, que es el destino. Es decir, el consumidor pagó 3,40 pesos por cada peso que recibió el productor. Argentina tiene que dejar atrás las retenciones porque son un impedimento a la salida de la crisis que atraviesa el país. Así lo señaló el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en la provincia de Córdoba, donde se reunió con el gobernador Martín Yarlora. No nos vamos a poner de rodillas, señalaron desde la gobernación mediterránea. Uruguay realiza su primer embarque de carne equina congelada hacia China. Este embarque se realiza luego de la Administración General de Aduanas de China hiciera auditorías a 3 plantas uruguayas a finales del año 2023. Reiteramos, hubo una auditoría china que llegó a finales del año pasado a Uruguay, donde hizo las auditorías que permitieron estos embarques. ¿Qué va a pasar con el tiempo en los próximos días? Te lo contamos, son datos del Servicio Meteorológico Nacional. Para este martes ventoso, 17 grados la mínima, 22 grados la temperatura máxima que se pronostica. Para el miércoles, parcialmente nublado, la mínima esperada 15 grados, la máxima 24. Para el jueves, en tanto, parcialmente nublado, 14 grados la mínima esperada, 22 la máxima que se pronostica. Ampliamos el primero de los temas que tiene que ver con el índice de precios al consumidor a partir del origen. Bueno, el informe que elabora CAME señaló que los precios de los agroalimentos del productor al consumidor se multiplicaron 3.4 veces en el mes de marzo pasado. Sintetizando, el consumidor pagó 3,40 pesos por cada peso que recibió el productor. En promedio, la participación del productor agropecuario explicó el 31,3% de los precios de la venta final. La mayor participación la tuvieron los productores de lechuga, con casi el 77%, mientras que la menor fue para los productores de zapallito, con poco menos del 4%. Del campo a la góndola, los precios de las 19 frutas y hortalizas que integran esta canasta IPOD se multiplicaron por 4,6 veces en marzo, lo que representa una disminución del 6,5% con relación al mes inmediatamente anterior, es decir, al mes de febrero. De los 56 millones de toneladas que se estimaban de producción de maíz para la presente campaña, distintas cuestiones, pero esencialmente la denominada chicharrita que provoca un achaparramiento del maíz, provocó que los principales estimadores, hablamos de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, recortaran sus proyecciones o estimaciones. De acuerdo con la última de estas proyecciones, en este caso de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción de maíz llegaría a poco más de 49 millones de toneladas. Fuimos a las fuentes en Chacra 360. Conversamos con el presidente de Maizar, Federico Zerboni, quien dijo no ser tan drástico, las cartas todavía no están jugadas, es precipitado. Esto es lo que nos anticipaba. Bueno, mira, es una campaña muy atípica, como todos sabemos, es decir, estamos en plena cosecha de maíces tempranos, con rendimientos excelentes en casi toda la zona, digamos, de cosecha, digamos, que es donde se sembró maíz temprano. Eh, para ese tipo de cultivos hubo un diciembre, un verano, digamos, entre comillas, fresco, lo que provocó que, digamos, que el maíz se desarrollase muy bien, con buena humedad. Estamos con rendimientos en toda la zona muy buenos, con picos históricos, rendimientos de más de 100 quintales, 120 quintales, se escuchan rendimientos más altos. Y así que esa parte de la cosecha de maíz viene muy bien, un poco complicada a veces por algunas lluvias,
pero bueno, los maíces tempranos están en un año excepcional. Lamentablemente, la otra contraparte es el problema de varias zonas, de los maíces tardíos o maíces en fecha que se siembra, porque en el norte argentino se siembra en diciembre, coincide con la fecha tardía de la zona, digamos, más núcleo, ¿no? Bueno, y en esas zonas depende de la zona que está, hay zonas, y depende de la fecha de siembra especialmente que se sembró, cuanto más tarde más daño hay de esta plaga, que no es una plaga nueva, ni para Argentina ni para Brasil, si en el norte se convivía con esta plaga hace varios años, en lugares se pudo controlar bien el manejo porque se la conocía y se sabía cómo manejarla, pero lamentablemente por una serie de circunstancias bajó una zona a maíces templados, que son los que tienen menos tolerancia Claro. a este insecto. Los maíces tropicales tienen más tolerancia. Y bueno, y en esa zona agarró lo que es todo el norte de Córdoba, norte de Santa Fe, también un poco en el sur de Santa Fe, pero especialmente en el norte, digamos, de esa zona, en Chaco, en Noa, NEA, ahí causó mucho daño porque a muchos productores se agarró prevenidos, no conociendo esta plaga, no estando preparados para combatirla. Y bueno, estamos viendo zonas que están muy afectadas con serios daños que todavía están en evaluación porque esos maíces, digamos, todavía no completaron su ciclo, por más que algunos están acelerando el fin de ciclo debido a lo que transmite esta plaga. Para que todos entiendan, esta plaga no come maíz, esta plaga lo que tiene es una chicharrita, lo que hace es con la saliva, inyecta dos bacterias y dos virus, que son lo que provocan este achaparramiento, por un lado, o el cortado del llenado, o otros síntomas que están provocando en el cultivo de maíz, que le provocan, en algunos casos, la muerte total del cultivo. Federico, ¿y cómo está impactando en términos económicos en el bolsillo del productor o cómo impactará una vez que terminen de levantar la cosecha en las zonas afectadas, como usted explicaba? Mira, yo soy productor, ¿no? Y Sí, también soy productor de acá, yo vivo en San Antonio de Areco, pero también trabajo en la zona de Jesús María y también estoy en parte de Río Cuarto. Así que sabemos del año que venimos, de los años niña que venimos, con sí. una producción complicada, y a esos productores que les afecta todo el cultivo, el impacto es terrible, ¿no? Porque después de 3 años, un año que pintaba muy bien hasta el 15 de enero, la cosecha argentina venía con valores, digamos, similares, la producción de los meses tardíos a los meses tempranos, entonces pintó un año muy bueno, pero bueno, eso un poco demuestra un poco lo que es trabajar para gente que no entiende. El productor trabaja, digamos, a cielo abierto, depende de las lluvias, y tiene este tipo de tanto de problemas que aparecen. Y para esos productores el impacto es terrible, porque es otro año más sin producción de maíz. Por suerte, las hojas en lugares no están afectadas, en otras sí por la sequía. Pero bueno, el impacto que tiene para ese productor va a ser muy fuerte lamentablemente, y bueno, esperemos bueno, que termine este proceso y que por lo menos pueda tener, digamos, para ver los daños que provoca esto y para, bueno, que con la soja, con la diversificación de cultivos, eso es lo importante a veces, diversificar Claro. cultivos, productores que se ponen en sorgo, para no tener, como decimos, los huevos en la misma canasta. Es muy importante esa diversificación, pero bueno, te voy a repetir, hay productores de zona núcleo, por ejemplo, que acá no llegó la plaga, tardíos, tenemos buena producción temprana y buena tardía. Pero a esos productores que siembran en una sola fecha por la zona que es y les afectó, el impacto va a ser muy alto, muy fuerte. Federico, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires hace algunas horas dio a conocer su propia estimación de producción de maíz, la volvió a recortar, 49.500.000 toneladas. Es notable y preocupante, ¿no? Que siempre haya algo que nos está inhibiendo del potencial que tiene un cultivo como el maíz. También recortó la estimación para soja, 51 millones de toneladas. Ustedes desde la producción misma, desde Maizar, ¿cómo ven ese volumen? ¿Acertado? Mira,
Lo vemos prematuro todavía, obviamente, las bolsas van analizando los valores que van recibiendo ellos en sus informes. Este, lamentablemente, digamos, este tema no se puede terminar de evaluar ahora, Claro. ¿no? Es decir, el proceso ese va a seguir en constante evolución. Y bueno, esperemos a ver un poco cómo sigue este tema, no tenemos que tampoco alarmar, pero son datos puntuales de un momento determinado que la bolsa va viendo, ¿no? Creemos que todavía para ver el número final es un poco prematuro, decidir un poco en cuánto va a terminar la producción argentina. eh, Compensa un poco la buena producción, digamos, de la zona esta de maíz de primera. Y también quiero destacar que los daños que hay no son solo de chicharritas, ¿no? En ciertas zonas del centro de Buenos Aires, por fechas determinadas, los golpes térmicos, el golpe de calor que hubo fin de enero y principios de febrero, también produjeron daños. Y hoy el productor, eh, ¿qué pasa? Yo estuve viendo lotes, hoy tienen chicharrita, por ahí tienen un síntoma de piroplasma, digamos, de color violáceo, pero digo color violáceo porque es una característica que la planta pone un color rojizo, ¿no? Cuando contiene estos virus y estas bacterias. Eh, pero los daños que se ven en esos cultivos son previos al ataque o al posible ataque de este tema, fueron por muerte de polen en el momento de la floración. Es decir, hay un montón de causas que están afectando un poco el rendimiento. Hoy el productor a veces, por ver un poco la chicharrita en el potrero, dice, hoy el daño este por chicharrita, o por la enfermedad que transmite la chicharrita, y realmente hay un poco un complejo de otros efectos que hubo, como lo que te estoy comentando, de este golpe de calor, que los maíces que justo florecían esos 15 días, muchos tuvieron muerte de polen y tampoco tienen espiga. Y el caso es que el productor a veces hasta se da cuenta tarde, ¿no? Porque el cultivo está muy lindo, está con buen aspecto, pero uno abre la espiga, le saca la chala, ve que no tiene grano porque no hubo polen, no hubo fecundación, ¿no? Ahora, entonces el valor final que va a ser, yo creo que va a ir evolucionando, pero no me animo a decir un valor o, digamos, nos pasamos siempre con datos oficiales. Este, Puntualmente vas a ciertas zonas, el daño es enorme y otras zonas no tienen daño, entonces es muy difícil de evaluar hasta que no empiece un poco más. Bueno, la cosecha muy temprano sí termina en tiempo, por más que hoy el productor muchas veces cuando tiene soja seca deja el maíz temprano en pie, que resiste más, se va a cosechar soja, entonces se frena un poco también la cosecha muy temprano en muchos lugares, y esta cosecha más tardía es una cosecha que empieza en mayo, junio, julio, por más que queremos que esté avanzando, los guarismos de cosecha final van a tener que esperar un poco a la evolución de cómo sigan estos efectos. Hay casos que corta el llenado, entonces pierde también la calidad del grano, porque digamos, deja de llenar antes, corta el ciclo, esos maíces se van a cosechar antes, pero también está ese efecto, ver qué es volumen, qué es calidad, digamos que tenemos que esperar un poco más, me parece, a tener y ser responsables en los valores Claro. que evaluemos, y siempre por eso nos manejamos con valores más oficiales, que me parece un poco más serio que es lo que corresponde. Estamos conversando con el presidente de Maizar, Federico Cervoni. Tengo una pregunta que es técnico-política, podríamos decirle. La primera es, en el Bueno, transcurso de esta semana se conoció un pedido, un proyecto para remitir a la legislatura que tiene que ver con que se prorrogue o que se incluya, mejor dicho, al maíz en la emergencia agropecuaria como consecuencia de la chicharrita y las pérdidas que provocaría. Por otro lado, la rural, que salió a informar públicamente que quiere convocar, pide que se convoque un comité de crisis entre públicos y privados para abordar este tema. Y por el otro lado, desde el sector oficial, que claramente han estado muy ocupados con recambios en lo que sería la cartera de bioeconomía, ¿han tenido alguna novedad al respecto? sí, estamos en constante contacto desde Maizar. También hicimos un comité de comunicación y una evaluación estricta de todo este tema. Vamos evaluándolo con técnicos
Acá, bueno, y justo tenemos el 22 de mayo el Congreso de Maizar. Este tema va a ser muy tratado en el Congreso, no solo por técnicos argentinos, que hay técnicos del norte que tienen una vasta experiencia en el manejo de esta plaga, tienen mucho conocimiento. Hay zonas que hoy hay problemas de, digamos, de piroplasma, y hay cultivos que están con un bajo porcentaje de daño porque tuvieron un manejo correcto y se supo manejar en esa zona. Y también la experiencia de Brasil, ¿no? Brasil el año 2021 tuvo un ataque similar en muchas zonas de Brasil, esta plaga. Se pudo manejar, se manejó en forma, digamos, se la conoció mucho mejor y tuvo un manejo eficiente por el sector. Y en el año 22 fueron los primeros exportadores de maíz del mundo. Es decir, tenemos formas de ver, acá hay muchos factores que no dependen solo del productor, ¿no? Porque acá es clave cómo venga el invierno. Es decir, necesitamos un invierno con varias heladas, porque este insecto puede vivir un tiempo sin comer maíz. Este insecto come solo maíz. Entonces, lo importante es que no tenga maíz para comer un periodo largo, para así se muere porque no puede comer, ¿no? Claro. Digamos, no se puede reproducir. Entonces, necesitamos un invierno con heladas fuertes, por debajo de 10 grados no le gusta la temperatura, y con heladas el insecto se muere. A veces está en hospedantes, que puede ser cultivo de trigo, pero igual, si no tiene maíz, entonces es muy importante, por ejemplo, también el control del maíz guacho, porque si nosotros le alargamos cuando nazca en septiembre, si viene una lluvia y empiezan a hacer maíz guacho, ya se empieza a alimentar y empieza a crecer las poblaciones. El insecto puede tener de 7 hasta 10 poblaciones por año. Si logramos que cuando se siembre el maíz haya pocas poblaciones, que es lo que pasaba siempre, el daño era insignificante o no era importante el daño. Ahora, lo que pasó este año es que hubo muchas siembras escalonadas y hubo mucho maíz guacho que quedó de la pérdida de las medidas del año pasado. Un Claro. invierno tan benigno, este insecto pudo comer todo el año, pudo reproducirse. Entonces ya empezó un año nuevo con una población, este año en la primavera, muy alta, tuvo maíz para comer, y cuando llegó la fecha de siembra, que sembró todo el norte, la población era muy alta y provocó los daños que provocó en toda esa zona, ¿no? El vocero presidencial Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, se refirió hoy al conflicto que se está viviendo en Medio Oriente, ratificó la posición de la República Argentina y habló, por otra parte, de la auditoría y los resultados de la auditoría realizados al Ministerio de Salud. El gobierno expresa su condena al ataque de la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel. Recordemos que Israel es uno de los pocos países de carácter democrático en Medio Oriente y constantemente se ve amenazado por ataques de quienes afirman tener por objetivo su eliminación. Argentina siempre y en todo lugar va a estar del lado del mundo libre. Nuestros equipos de defensa están en permanente contacto con las agencias de defensa internacionales para monitorear la situación y coordinar políticas de seguridad interior. Seguimos atentamente los acontecimientos. En otro orden de cosas, en el marco de las auditorías que nuestro gobierno está llevando adelante en cada uno de los organismos del Estado, comunicarles algunas cuestiones que son de interés público, en este caso acerca de la auditoría que estamos llevando adelante en el Ministerio de Salud de la Nación. Contarles que en esta primera etapa se redujo un 60% la planta política, donde había roles que incluso se superponían. Esto implica un ahorro de 13.464 millones de pesos. Se terminaron subsidios a empresas de salud privada y se dieron de baja 48 vehículos de la flota perteneciente al Ministerio. Se finalizó el contrato con 619 consultoras en torno a los 1.150 millones de pesos en el marco del rediseño del Plan ENIA. Se comenzaron a revisar requisitos de inscripción en el registro de productores de cannabis, popularmente conocido como ReproCan.
en el que se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90.000 solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica. También se encontraron irregularidades varias, por ejemplo, 20 expedientes de compras de insumos del plan 1000 días paralizados desde el año 2023, orden de compra abierta sin ejecutar de 330 audífonos por un total de 26.400.000 pesos. Bueno, órdenes por 5.500 tablets, 1.500 motos. Todo esto presupuestado en abril del año pasado. Y también nos encontramos con programas que tenían financiamiento internacional, que increíblemente se había adelantado su ejecución, programas que debían continuar este año y que el Ministerio de Salud nos informó que efectivamente esos programas, el dinero se utilizó por anticipado y que no van a poder ejecutarse. En esta primera etapa de auditoría en el Ministerio de Salud, el recorte es de 140.000 millones de pesos. Por supuesto que esto es parte del desarmado que queremos hacer con este Estado empobrecedor, Estado al que se le ha llamado Estado presente. Bueno, han sugerido eslogans como el Estado te cuida, etcétera, que lo único que hizo fue empobrecer a la gente y favorecer a algunos amigos de los funcionarios de turno. ¿Cómo impactaron las precipitaciones en los cultivos de la campaña gruesa? Cristian Russo, del GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario, nos lo cuenta. Empezaron a concretarse las lluvias en la región núcleo. Estamos viendo acumulados de 80 milímetros, medidos en las últimas 24 hasta las 8 de la mañana. Pero bueno, lo que estamos también siguiendo es que los pronósticos siguen dando lluvias. Vamos a seguir esto, la inestabilidad va a seguir durante el día de hoy de forma intermitente. Ya el sábado estamos esperando que sea más generalizado y también hay pronósticos para el lunes de la semana que viene, así que las lluvias van a seguir, los acumulados van a seguir creciendo y bueno, el alivio empieza a llegar, aunque bueno, ha tenido un claro gradiente donde el oeste todavía le siguen faltando muchos milímetros. En Rosario prácticamente no llovió, así que bueno, seguimos esperando esta continuidad, pero bueno, la segunda semana de febrero arrancó prometiendo una recurrencia de lluvias que empieza a dejar tranquilidad, pero bueno, todos queremos ver los milímetros ya en los pluviómetros, así que bueno, vamos a seguir lo que pasa con estos 4 días que son claves para la región núcleo y la recuperación de esta tremenda ola de calor. ¿Cómo se está trabajando contra el delito rural en la provincia de Misiones? Te contábamos en otra edición de noticias sobre el encuentro del comité o de la comisión conformada a los efectos de las problemáticas de la inseguridad rural en Santa Fe. Ahora te contamos qué está ocurriendo en Misiones. Yo tengo el campo en San José Misiones y Fachinal. Son 2 municipios que están en el sur de la provincia, a 40 kilómetros de la capital. Tenemos 3 comisarías, la de Fachinal y 2 de San José. El flagelo del delito rural iba creciendo. Entonces, entre protestar y quejarnos todos los días, tomamos una actitud proactiva. Nos juntamos primero los productores, establecimos una línea, un foco y un objetivo que fue juntarnos, armar un grupo de WhatsApp, invitar a la policía, nuestras, locales, y empezar a participar, plantearles cuáles son los problemas que teníamos. Entonces empezaron a aparecer las realidades. A consecuencia de las realidades empezamos a dar respuesta. Equipamiento no podemos hacer. Sí, lo que hacemos es mantenimiento, reparaciones, combustible, cubiertas. Hemos incorporado motos, donado motos. Hemos invitado también, para que esto se conozca, al juez de instrucción de donde corresponden las 3 comisarías, que es el juez de Apóstoles. Empezó a participar de las reuniones trimestrales que solemos hacer y llegó un momento dado que nos dijo: ¿cómo puedo colaborar como juez, como juzgado? Bien, le pedimos una camioneta de las de depósito judicial, no nosotros como productores, sino para la policía.
Entonces, de esa manera se destinó un vehículo para la comisaría de San José, una de las comisarías de San José, destinada exclusivamente por orden judicial a la actividad de delito rural. Bien, nos hicimos cargo nosotros como productores, la llevamos al taller, la estamos reparando y la vamos, una vez que esté terminada, integrar nuevamente a la policía que pone el personal y el servicio de una pequeña división rural para 2 municipios. La vamos a mantener nosotros, el combustible lo vamos a hacer nosotros, le vamos a donar un dron para la institución y más equipamiento en motos y otras cosas como para que esa unidad funcione. Nosotros tenemos una disminución del 80% del delito desde que empezamos a trabajar de esta forma y estamos todos integrados. Eso es poner en valor a las instituciones que tiene el Estado, el respeto y la consideración, y también tenemos que decir gracias porque realmente podemos vivir en paz. Hoy, después de nuestra experiencia local y como director del distrito, la responsabilidad de la preocupación para toda la zona de Corrientes y Misiones. Y tenemos que juntar las policías provinciales, las fuerzas federales, las instituciones que hacen el control sanitario no solo del animal, sino también del que tiene que cuidar sanitariamente a lo que consumimos nosotros como ciudadanos. Es trabajar juntos. Vamos a evitar un montón de cosas. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Sele. En todo el país se siembra con Sele. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. DirecTV llega a todas partes, a la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña, porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro.
Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. En marzo celebramos los 15 años del Trapper argentino. Sumate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. Carne Argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación, desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad, celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Sirigliano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Respecto de la vacuna antiaftosa y de la situación general en la Argentina, luego de que el Gobierno Nacional autorizara la importación de vacunas procedentes de otros países que contienen solo 2 de las 4 cepas con las cuales se estuvo vacunando hasta ahora en nuestro país, conversamos en Chácara 360 con el experto en el mercado de ganados y carnes, Víctor Tonelli. Tenemos el gusto que hoy, como siempre, tenga la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va? Buen día, Víctor Tonelli. Buen día, Karina, ¿cómo está? Pero muy bien. Apelo a usted, que en literatura se llama apelación a la autoridad esto, ¿no? Que es una figura reconocida, de ascendencia. Eso es mucho. Que están interesados en la materia, para pedirle en principio su visión respecto de la decisión que adoptó el Gobierno Nacional con relación a la importación de vacunas antiaftosa. A ver, la decisión de liberar mercados en todos sentidos, y esto lo digo con la amplitud del ida y vuelta, siempre la voy a ver positiva. Es decir, abrimos importaciones y también estamos solicitando y pidiendo la misma actitud de parte de nuestros mercados. Tendrán todo mi apoyo. En este caso en particular, me parece que el tema es bastante más amplio que la apertura o la baja eventual de precios de la vacuna y tiene una connotación que amerita un análisis bastante más amplio, Karina. Yo veo que digamos, la forma en que se instaló el tema es absolutamente parcial, respecto del costo de la vacuna, pero no se analiza
los riesgos eventuales, las implicancias de la toma de decisiones. Se carece de cierta información, por lo menos pública, respecto de los niveles de inmunidad que tienen nuestros rodeos en los distintos estadios por edad y categoría. ¿Qué tantos riesgos podríamos asumir pasando de una vacuna cuadrivalente a bivalente? Son temas que a mí me exceden claramente y creo que exceden a la gran mayoría de los opinantes, y se focalizó el tema en que si el costo era más caro o más barato que en nuestros países vecinos, sin hacer un análisis complejo. Y además, y con todo respeto a los que piensan y opinaron de otra manera, se habló de que el costo de la vacuna, y eso quedó plasmado en todos los medios de opinión, era de $2 la dosis, cuando en realidad los $2 por dosis, que más o menos siguen manteniendo el costo de 1 kilo de novillito o de ternero por aplicación, implica también todo el costo, la logística y la aplicación por parte de las fundaciones y el funcionamiento de estas entidades implicados dentro del costo de la vacuna. Cuando se compara con nuestros vecinos, se habla del valor a salida del laboratorio de la vacuna, con lo cual estamos confundiendo un poco los términos, y me parece que el debate que se planteó se quedó en una mínima proporción del concepto en sí mismo. Disculpe que se lo hice largo, pero no, es un tema complejo. Al contrario, le voy a poder, si usted me lo permite, desagregar algunos de sus conceptos. Vayamos en primer lugar a una cuestión que fue la que desató, entre comillas, la cuestión, que es la del precio. Si no le parece mal hacer como un análisis de, en realidad, ya estamos hablando del enfriado, el traslado, un país inflacionario, bueno, un montón de cosas. Y por otro lado, si no le parece mal, luego vamos a hablar de lo que representa hoy la vacunación para la Argentina. Yo no puedo dejar de pensar en el tema poliomielitis, que algún dirigente agropecuario me mencionó una vez, pensando en Brasil, por ejemplo, que está ahí pegadito. Pero vamos al precio primero. Yo creo que siempre tuvimos la sensación de que el monopolio durante muchísimos años de la producción de la vacuna, y hoy no hay monopolio, pero sí hay oligopsolio, digamos, hay solo 2 fábricas que lo producen. La tercera, que era ACA, digamos, dejó de producirlo, si bien lo distribuye, lo produce en otro laboratorio. La verdad es que siempre nos dio la sensación como productores que no teníamos la libertad eventual de contar con un precio más competitivo, o que la competencia estaba muy limitada. Por eso surgió esta cuestión del precio, que, insisto, se ha puesto como punto determinante, y para mí es una de los componentes del debate, o en todo caso de la discusión abierta y libre, ¿no? Y efectivamente había diferencias, y hay diferencias importantes, al punto tal que el laboratorio de Biogénesis Vagó anunció en estos días, y como consecuencia de este debate público, de la decisión del gobierno de abrir las importaciones, de bajar un 23%. Cuando uno habla con personas referentes del laboratorio, dicen, bueno, nosotros estábamos, obviamente, cuando pusimos el precio, que lo ponemos cada 6 meses y vamos ajustando, tomamos en consideración un escenario financiero, de tipo de cambio, etcétera, etcétera, que claramente, y a partir de la asunción de este gobierno, cambió, y por eso efectivamente estábamos excedidos en el valor y reconsideramos el número. Bueno, cosas que, digamos, no vale la pena debatir demasiado, pero que efectivamente al final se logró el objetivo de bajar el precio, lo cual está fantástico, y enhorabuena para todos los que somos productores y para el conjunto en total, ¿no? De modo tal que ahí el único punto que me queda es un poco las 2 cosas que dije, es el precio de la otra vacuna, sin el componente de las otras 2 cepas que intervienen, está bien, está mal, es un riesgo que debemos asumir, no debemos asumir. Pensemos que hoy dentro del Mercosur, 2 países, uno ya tomó la decisión de dejar de vacunar, que no es el menor, es el principal hoy exportador de carnes del mundo, que es Brasil. Paraguay lo está considerando, Bolivia, que participa colateralmente del Mercosur, también ha tomado la decisión de dejar de vacunar, y hasta ahora, digamos, los 2 que nos hemos mantenido firmes con el sabor del dolor que nos provocó haber estado o haber roto la inmunidad en el 2001 y lo que significó para todos esto, Uruguay y Argentina, todavía estamos defendiendo la vacunación. Y acá sí vuelvo al precio por un minuto.
digamos, más allá de la cuestión, si efectivamente nosotros estamos pagando $2 la vacunación, con la aplicación y con todo el soporte de las fundaciones que implica, y eso significa 1 kilo de ternero o 1 kilo de novillo, yo particularmente diría, muchachos, yo por 1 kilo de novillo me compro el seguro de no tener problemas. Dos cosas. La primera tiene que ver con la OMSA, ¿no? Revisando un poquito, porque hay un capítulo que tiene que ver con la aftosa. De ninguna manera se ha reducido la cantidad de casos a nivel mundial. Digamos, sigue habiendo aftosa en distintos países, lejanos a la Argentina por ahora, por un lado. Y por el otro lado, pensar que cuando en la Argentina, bueno, fue muy triste aquello de 2001, sin ahondar demasiado, la Argentina negó la existencia de la aftosa, eso fue por todos conocido, lo pagó muy caro. El mercado americano tardó casi 20 años, usted me va a corregir, en el de Estados Unidos, que es un mercado importante. Bien dicho. No sancionó la Unión Europea, entre comillas, y para arancelariamente seguimos sancionados por, le pido que me corrija si está mal, seguimos sancionados por Japón. Frente a todo ello y pensando que la cepa que se presentó en aquel momento en la Argentina, la última vez que hubo aftosa, fue una cepa que no está en la vacuna que se importaría, ¿no reviste cierto potencial riesgo? Pregunto con desconocimiento. No, es la pregunta que nos hacemos todos, Karina, y yo desde el punto de vista científico no estoy en condiciones de responderle. Puedo responder como analista ganadero y como productor. En aquel momento, incluso en que se cerraron las exportaciones, yo era el presidente de lo que era en ese momento la Asociación de Industria Exportadora de Carne, lo que hoy sería el ABC, si bien tenía otra composición y yo no era un directivo rentado, sino que era el presidente de una empresa exportadora. Así que el dolor de lo que nos pasó y el costo que significó haber perdido los mercados que perdimos, y el tiempo que costó recuperarlo, a mí todavía las llagas y las cicatrices las tengo muy marcadas, de modo tal que yo diría, no quisiera pasar por una circunstancia similar. Y le sumo un dato más, Karina, que usted bien describió, o dos si cabe la expresión. La primera es, el año pasado Australia estuvo transpirando o sudando la gota gorda, como decimos en el campo, porque los casos de aftosa en las islas y en las regiones del sur del sudeste asiático fueron feroces y estuvieron a muy pocos kilómetros en sentido figurado de haber ingresado a un territorio que no tenía ningún tipo de defensa en el caso de haber ingresado el virus. Y no estoy hablando de un país menor en el concierto del mercado internacional. Hoy Australia es el número 2 en exportaciones, ¿no? De modo tal que yo no quisiera pasar por eso. Ahora, la cuestión de la OMSA y la cuestión de la pararancelaria que significa utilizar digamos, el hecho de que seamos un país libre de aftosa con vacunación es algo que debe debatirse con mucha seriedad y con mucho más profundidad, porque efectivamente, como bien menciona, Japón y Corea, pero no son los únicos en términos de acceso a mercado, no nos permiten el acceso, en tanto que Uruguay tiene acceso a los dos mercados con la misma condición sanitaria de ser libre de aftosa con vacunación. Y además tenemos prohibido el acceso con cortes con hueso a una cantidad enorme de mercados, sin ir más lejos, a Estados Unidos, que hoy es el mercado más importante en términos de demanda y valor, ¿no? De modo tal que ahí hay una cuestión adicional a todo este debate que debe ser enfocado con mucha fiereza por parte de las autoridades y también del sector privado para poder, digamos, decirles, sobre todo para un corte de carne, ni que hablar de huesado, en el que la posibilidad de que el virus se transmita a través de eso es, yo diría, entre 0 y menos 0, ¿no? Una cuestión absolutamente pararancelaria. La Argentina hoy tiene un estatus que le permite vacunar al norte del Río Colorado, no vacunar para generalizarlo en la Patagonia. De allí hay cortes que salen, por ejemplo, a mercados que son, entre comillas, más exigentes. Insisto, después de tantos años está claro que, bueno, usted me dirá, si no, usted me dice, yo científicamente no puedo señalarlo, pero uno hablando con quienes son expertos en la materia nos dice no hay razones científicas para establecer
esas medidas para no comprar carne por fuera de la Patagónica, pero además representa en términos económicos la exportación de carnes argentinas un número muy importante, no solo lo que sale, sino todo lo que genera como trabajo. Yo pienso todo el tiempo en no poner en riesgo eso. No, sin duda, Karina, para que tenga una idea hoy, con la liberación de todo tipo de restricciones a las exportaciones que este gobierno puso en marcha a partir del 1 de enero, en este primer trimestre las exportaciones van a estar participando casi en 1/3 del total de la oferta disponible, de carne disponible. Veníamos creciendo rápidamente, nos habíamos instalado en torno del 25%, que era el límite que el gobierno anterior había impuesto, no sé por qué el 25%, pero bueno, ellos sabrán, y se sacó la liberación y pasamos de participar del 25% al 33%, o sea que hoy 1/3 de las exportaciones del destino, perdón, de la oferta disponible de carne vacuna va con destino a exportación, y le agrego algo más. La Argentina, para consumir 50 kilos, por poner un número, de carne vacuna por habitante y por año, necesita 2.400.000 toneladas, y el año pasado produjo 3.300.000. Y si nos ponemos las pilas y hacemos las cosas bien, podemos ir a 4 millones o 4,5 millones de oferta de carne. Por lo tanto, pensar que las exportaciones son un tema menor y que no admite o no merece la preocupación y el sostén de toda la cadena es una ridiculez. Sin exportaciones no tenemos futuro. Así que todo lo que esté, digamos, vinculado a asegurar las exportaciones, seguir creciendo, abrir mercados y mejorar el valor agregado y el precio obtenido, merece el esfuerzo de todos. Por eso, a veces a mí particularmente me pone de mal humor, y reconozco que de viejo me pongo de peor humor cuando observo que las discusiones son muy mediocres, si cabe la expresión, muy pequeñas, y voy a pagar 25 centavos de dólar más o menos, frente a un riesgo enorme de lo que significa el futuro de mi sector y de mi actividad, ¿no? Dos consideraciones, agradeciéndole, como siempre, que nos haya brindado este tiempo para conversar. Cuando el vocero presidencial hace anuncio de la medida, como usted bien dice, de apertura de mercados, libre competencia, por error, a alguien le pasa mal los datos, claramente, porque habla de un rodeo nacional al que hay que vacunar 2 veces, y en función de eso saca el número, por decir que los productores estaban invirtiendo en la vacunación sabiendo, me llamó la atención, sabiendo que las 2 veces no se vacuna a todo el rodeo, digamos. En una primera, corríjame si no es así, a todo el rodeo, y en otro hay categorías que no. Me pareció que ya a partir... El rodeo se vacuna de la siguiente manera, salvo en la Patagonia, que no se vacuna. En todo el resto del país, que representa el 97% del stock ganadero, se vacunan las categorías menores, le hace ternero, novillito y vaquillona 2 veces por año, y la categoría mayor le hace vaca y toros 1 vez por año. Claro. Por lo tanto, en promedio podríamos decir que se vacuna 1,5 veces el rodeo. No nos estaríamos alejando mucho de la realidad. Las 2 es una exageración. Me pareció como que para tomar la decisión quizás no tenían toda la información necesaria, pero independientemente, o certera, pero independientemente de ello, la decisión está adoptada. Finalmente, agradeciéndole de verdad mucho que haya conversado con nosotros. Me salgo por un minuto del tema y le digo, ¿cómo ve de acá a fin de año la situación ganadera de la Argentina? A ver, la oferta va a caer un 10%. Ya en los primeros 3 meses lleva casi un 9%. Por lo tanto, yo creo que se va a profundizar un poquito la oferta por distintas razones. Más largo de explicar, pero en definitiva vamos a tener 300.000 toneladas menos, que implican, para ponerlo en el contexto que sea más comprensible, llevado a consumo por habitante y por año argentino, alrededor de 8 kilos menos, debido a la liquidación que ya pasó en 2022-2023. Dicho esto, le diría, las condiciones favorables del clima, ahora ya en general, no digo en todo el país, siempre es una región afectada, las condiciones de oferta forrajera y los cambios de políticas públicas liberando todo tipo de restricciones nos permitieron a partir de diciembre pasar de lo que yo llamo el ciclo de liquidación a un ciclo de retención o recuperación de rodeos. Así que ahora sí, después de este marco, le digo,
la ganadería tiene ahora nuevamente una potencialidad de volver a crecer y a ganar competitividad que no tuvo en los últimos 4 años precedentes, ¿no? De modo tal que la veo bien, la veo como todas las actividades en este momento de cambios profundos y de cierta incertidumbre, pero la veo muy bien de cara al futuro. Víctor, le agradezco un montón. Y le hago, usted mencionó cuando conversaba conmigo, bueno, en el precio de la vacuna, me decía, bueno, todo el proceso y mencionaba también a las fundaciones. Entiendo que han desarrollado un rol desde lo privado muy importante para los productores, pero también ha habido una suerte de decisión en muchas veces. Si yo soy productor, yo soy ganadero, y quería comprar la vacuna por mí misma, la verdad es que no podía. Seamos sinceros, no podía. Muy pocas fundaciones lo admitieron y esto lo puse en consideración en los grupos de afinidad. Me parece que, de nuevo, y lo dije cuando nos arrancamos la charla, si vamos a la libertad, vamos a la libertad en todo. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué no puedo yo comprar en las condiciones financieras que a mí mejor me caben al laboratorio o al distribuidor del laboratorio la vacuna de forma directa, dándosela después a la fundación para que me la aplique si eso fuera la decisión? Claro. Y me parece que ahí tenemos que ampliar la mirada. Y la segunda es, veamos si efectivamente las fundaciones están costeando en la medida adecuada lo que deben costear para el productor. Y no estoy diciendo que todas son malas o que todas son buenas, qué sé yo, porque la gente enseguida monta a caballo. Pero ya que vamos a revisar, revisemos todo. Es un lindo momento para ampliar la mirada y hacer un análisis más profundo. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias por estar allí acompañándonos a lo largo de toda la jornada. Los acompañamos nosotros a ustedes con los distintos servicios informativos de Chacra Televisión. Gracias y hasta cualquier instante.